Bien, ya estamos de vuelta. Vamos a continuar con la clase número 25. Creo que es 25. Sobre las propiedades de la transformada de Laplace. Propiedades de la transformada de Laplace. Antes de empezar con las propiedades, me gustaría reflexionar un poco sobre lo que significa la transformada en términos de la interpretación. Yo puedo tener señales y puedo tener una señal que depende del tiempo. Esta señal yo le calculo, o todos sabemos interpretar qué es la transformada de Fourier, eh, que la transformada de Fourier me daría un espectro continuo. Mira, si una señal, por ejemplo, es cuadrada, la transformada de Fourier es la envolvente de la función SA. Bueno, aquí no puedo graficarla. Vamos a ver. Entonces, si estos son rectángulos en el tiempo, en la frecuencia tengo la función SA de omega, ahí con algunas constantes de escala. Entonces, si yo conectara un generador de funciones aquí, el generador de funciones me da una señal v de t, yo puedo sacarle la transformada y entonces grafico v de j omega como un analizador de espectros, ¿verdad? Y entonces, con el analizador de espectros, lo que voy a ver es un diagrama de densidad espectral de potencia. Si la senoidal es pura, posiblemente me va a quedar aquí, bueno, y un nivel de CD que está ahí en cero y el pico de la fundamental y listo, ¿verdad? Entonces, este de aquí es el componente V0, que es la componente CD de la señal. Y el resto, ¿verdad? Aquí en este pico está la primera armónica, digamos, o la frecuencia fundamental. El eje horizontal es omega, o j omega, nada más que el j nunca se lo ponemos. Y el omega, entonces, estaría definido para un sigma igual a 0. Entonces, esto en sigma igual a 0 es la transformada de Fourier. Ahora resulta que hay señales que no tienen transformadas de Fourier por diferentes razones, porque tal vez la señal no, el sistema no es estable y entonces la función tiende a infinito en algún punto, o bueno, no tiende a infinito, sino que la integral, el área bajo la curva de esa función es infinita, porque la función puede ser periódica infinita. En este caso, ¿verdad? Si fuera una senoidal pura, no hay problema, porque por las propiedades de la transformada de Fourier se puede sacar. Tal vez con la integral no, la integral del coseno o del seno no da directamente, pero si usamos la propiedad funciona. Si las funciones son reales, el espectro es par y entonces aquí la parte de la derecha va a ser exactamente igual que la parte de la izquierda. Eso pasa con funciones reales. Si las funciones, ¿verdad? Bueno, habían varias condiciones. Esa era una propiedad que era la propiedad ya se me olvidó. Pero bueno, la idea es que para muchos sistemas físicos, la parte de la derecha de esta gráfica es igual que la parte de la izquierda, ¿verdad? Porque son señales simétricas. Bueno, el espectro es simétrico. Y lo otro que tenemos es que si queremos calcularles las transformadas de Laplace, entonces podríamos ir definiendo valores para sigma. Entonces, ¿cómo interpretamos sigma? Esa es la gran pregunta. Entonces, la cuestión es que si este es el analizador de espectros y yo tengo esta señal, lo que vamos a tratar de hacer es visualizar ahora en un plano complejo. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner que esto es VDS en el eje vertical. Este eje, yo no sé si tengo alguna forma de rotarlo. Creo que no. Rotar. No, pero no lo puedo rotar con ángulos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner que el eje vertical es la frecuencia.
perdón, el eje vertical es el valor de la magnitud que tiene esta transformada. Entonces voy a poner, de hecho, solo magnitud. Y aquí también solo magnitud. De hecho, lo que nos dan los equipos es la magnitud al cuadrado, que es la densidad espectral de potencia. Entonces, power spectral density. Con Laplace tendríamos que hacer lo mismo. Entonces, aquí tenemos en el vertical la magnitud de la transformada de Laplace. Pero tenemos un plano complejo. Y entonces aquí abajo tendríamos que definir un eje y otro eje. Voy a dibujarlos así, más o menos, para que se entienda la idea. Pero es un sistema de coordenadas ortogonales, ¿verdad? Entonces, I, J, K. Y lo que tenemos entonces es en el vertical, el valor de la transformada. Y aquí vamos a tener, vamos a ver si lo puedo poner, J omega y S. No, sigma. Ok, entonces resulta que para sigma igual 0, yo lo que tengo es este espectro. Y entonces dijimos, ok, aquí tenemos una constante que es el valor CD, aquí tenemos de algo de ruido y aquí el primer piquillo, que queda bien vertical. Y en la parte de la izquierda, entonces sería simétrico para acá, ¿verdad? Ahora, cuando me muevo en sigma, ¿qué quiere decir? No quiere decir que la frecuencia en Hertz, en cierta parte, ¿verdad? Lo que me dice es que hay una frecuencia compleja. Esto es VDS, con S igual a sigma más J omega, ¿verdad? Omega sigue siendo frecuencia angular en radianes por segundo. Sigma es parte real de la frecuencia, pero no, para no imaginárnoslo tan abstracto, la idea es que entonces sigma en la transformada de Laplace es un parámetro de atenuación, ¿verdad? Y es un parámetro de atenuación que se multiplica a la señal de entrada para que exista, para forzar a que exista la transformada. Eso se entiende, ¿verdad? Dijimos que sigma me va a dar una exponencial porque al final esto es menos st, que es e a la menos sigma t por e a la menos j omega t. Entonces, este sigma t multiplica la señal original. Es un factor de atenuación. Sigma puede ser negativo, puede ser positivo. Y en este plano van a haber regiones de convergencia en el que está horizontal. Entonces, la transformada existe solo en algunas regiones de este plano. Y entonces podríamos definir aquí la región de convergencia de la señal. Bueno, tendría que ser desde un punto negativo hacia acá, digamos, y que toda esa parte sea la región de convergencia y que fuera de esto no converge, porque esta es la parte negativa de sigma. Entonces hay muchas señales que convergen de un sigma hacia la derecha. Eso lo vamos a ver en un ratito. Y lo que tenemos son factores de atenuación. Entonces en el eje vertical, aquí vamos a tener espectros diferentes. Normalmente, entonces aquí estaría este un poquito más atenuado y aquí para atrás también. Y, ¿verdad? Vamos a tener aquí algún contorno o curvas de contorno, que eso se ve muy bonito en las clases de Pablo porque él tiene muchos scripts de Octave, pero la idea básica que hay que entender es que la frecuencia compleja de las señales no es que hay una frecuencia en Hertz que tiene J Hertz y así es, y que se enreda uno mucho. Es que siempre tenemos un espectro de densidad espectral de potencia, por ejemplo, para una señal de Fourier, que es la que nos podrían dar los equipos de medición, como el analizador de espectros. Y si yo me muevo sobre el otro plano, que sería bueno, sobre la parte real de la frecuencia compleja, lo único que estoy haciendo es aplicándole factores de atenuación o factores es un escalamiento exponencial a las funciones originales, ¿verdad? Entonces es una función original multiplicada por este e a la menos sigma t, donde sigma es una variable real y nos estamos moviendo en la otra dimensión de este plano. Entonces vamos a tener diferentes resultados para esas transformadas. Y las transformadas existen dentro de cierto rango. Yo no puedo moverme aquí afuera de las regiones de convergencia. Entonces la región de convergencia es un punto en todos estos sigma, o son valores de estos sigma, en donde yo me puedo mover. Básicamente esa es la interpretación. Ok, entonces para buscarle más interpretación a todo esto, vamos a ver diferentes tipos de funciones o funciones acotadas. Si yo tengo una función x de t acotada,
Lo que quiere decir es que esta función empieza en un punto, termina en otro, pasa ahí por ciertos valores y tiene un área bajo la curva que es finita y está definida desde T1 hasta T2. Esto estamos en la página 200. Ya llegamos a la 200. Increíble. Ok, entonces esta señal tiene T y esto es X de T. Esta señal es acotada en el sentido de que tiene eh, energía finita también, inicia en un punto, termina en otro punto. Y entonces en una señal acotada, yo tengo T1 y T2, pongámoslo. Entonces, lo que dice es que yo puedo calcular la integral desde T1 hasta T2 de esto multiplicado por E a la menos sigma T de T. Y esto va a tener que ser finito. Lo que estamos haciendo aquí es que si ya la función x de t era absolutamente integrable, entonces al multiplicarla por un factor e a la menos sigma t, el resultado también va a tener un valor finito. Como tiene, bueno, esta es la primera condición, entonces la transformada sí la puedo calcular. Lo otro es que si sigma se hace cero, entonces eso se convierte desde T1 hasta T2 de X de T, que también tiene energía finita. Entonces, sigma igual a cero no indefine la, la integral. Sigue teniendo energía finita y potencia finita. La potencia era esto al cuadrado y la energía es con la integral de la potencia al cuadrado. Y como no se indefine, entonces podemos decir que sigma igual cero es parte de la región de convergencia. Porque recordamos que en el plano complejo, que el plano complejo es la representación visual de J omega y todos los posibles valores de sigma, dijimos que hay valores de sigma que pueden indefinir la función. Entonces, bueno, aquí tendría las regiones de convergencia, ¿verdad? Y hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera. Entonces, lo que me dice es que si la función es acotada, yo sé que no hay forma de que la energía y la potencia se indefinan. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si hago sigma igual a cero, sigo cumpliendo. Entonces, sigma igual a cero, este eje debería ser válido, ¿verdad? Y lo tercero es que con sigma mayor que cero, tengo x de t con una exponencial atenuada. Un segundo, a ver. Ok, esto es lo de los máximos y los mínimos. Si tengo, vamos a ver. Porque es que son varios requisitos. Entonces, dijimos que la integral existe de esto, entonces existen las transformadas. Si sigma se hace cero, siguen existiendo las transformadas porque tenemos energía finita. Sigma igual a cero no indefine esta integral, entonces sigue teniendo, es que también va a depender de x de t. Lo que pasa es que x de t está bien definida. Y la última observación que viene aquí es que
Dependiendo de cómo se escoja el parámetro, si sigma es menor que cero, vamos a hacer primero mayor que cero. Si sigma es mayor que cero, entonces E a la menos sigma t tiene forma decreciente, ¿verdad? Pasa por 1 y tiene forma decreciente. Entonces lo que sabemos es que en T1 siempre va a ser mayor que en T2 la función, ¿verdad? Entonces E de menos sigma T1 es mayor que E a la menos sigma T2 y va decreciendo. Y eso significa que vamos a ver, que la integral desde T1 hasta T2 de x de t, ahorita copio el resumen porque es que esto es mucha matemática y cuesta un poco, de t, esta, que va desde T1 hasta T2, es decir, desde un número más alto hasta un número más pequeño de t's, ¿verdad? Cuando le sustituimos estas y lo evaluamos, me va a quedar, bueno, la función multiplicada por esto, y esto tiene que ser menor o igual que, es que me va a enredar mucho, es desde T1 hasta T2 de con esta evaluada en T1. Y entonces esta sale de la integral. Solo evaluándola en cierto... Lo que pasa es que me estoy enredando mucho. Voy a copiar el resumen y ya se los explico. La cuestión es la siguiente. Si la función es acotada, vamos a decir que el cero es parte de la región de convergencia y que esto converge tanto a la izquierda como a la derecha. Eso es lo que estaba tratando de explicar. Lo que pasa es que la demostración es un poco larga. Y el resto de las páginas también tiene que ver con esto mismo. Entonces, lo que voy a anotar es, y tal vez no lo vamos a demostrar, que una señal acotada converge en todo el plano S. Entonces, la región de convergencia es todo S. Eso se anota como, mm, ya les digo, están las tablas. Aquí lo que le hacen es que le ponen que converge en todo R, pero R en realidad es un plano complejo, por eso es que no lo puedo poner aquí, es todo el plano S. Lo que estaba tratando de poner era la demostración de que convergen todo S, porque al ser acotada no importa la dirección que tenga este sigma y ni el valor de sigma. Eso yo creo que sí se puede ver aquí. Con sigma igual a cero esto no se indefine. Con sigmas positivos existe la transformada porque al multiplicar esas dos funciones, ¿verdad? Lo que me va a quedar es aquí un cuadrito, un pedacito, ¿verdad? Si sigma es positivo, entonces me queda esta multiplicación y fuera de esto me queda todo cero, ¿verdad? Y si sigma es negativo, también me queda un pedacito, lo integro y siempre tiene energía finita, entonces de ninguna manera se indefine esa integral. Lo que quiere decir es que cualquier valor de sigma cumple para calcular la transformada. Y entonces esto converge en todo el plano S. La región de convergencia es todo S. El problema empieza a aparecer cuando las funciones dejan de ser acotadas. Y entonces una función que es acotada o que es, vamos a ver, si acotada por la izquierda o acotada por la derecha,
si tengo una función que tiene, esta es la figura 4.3 de la página 203, la explicación de esa figura. Entonces, una señal que es acotada y que es finita, que tiene energía finita, converge en todo el plano S, porque no importa el valor de sigma, esto siempre converge. El problema viene con las funciones que inician en algún valor, por ejemplo, en T1, y a partir de este valor tienen ahí alguna cosa, pero tienden hasta infinito, ¿verdad? Porque dependiendo de cómo multiplicamos la exponencial, si yo multiplico con una exponencial decreciente, ¿verdad? Obviamente antes de este punto todo se va a cancelar. Entonces esto converge, pero si yo ahora multiplico por una exponencial creciente, puede que esta exponencial no sea suficiente para cancelar todos estos términos, ¿verdad? De hecho, no necesariamente esto tiene que tender a cero. Lo que tiene que tener es valores aquí en la parte de la derecha. Entonces, la única forma de cancelar una señal que tiene aquí valores del lado de la derecha, ¿verdad? Y puede ser una señal que a partir de este punto es periódica, ¿verdad? O una señal que es constante, digamos, a partir de ese punto, como un escalón o así. Si yo lo multiplico por una exponencial creciente, eso diverge, porque entonces el área bajo la curva no se puede integrar. Entonces, esta señal es una señal que se llama señal derecha, porque es válida hacia la derecha de un tiempo inicial. Y entonces, la transformada converge a partir de un valor de sigma, porque lo que necesitamos es entonces que el producto, esto desde T1 hasta infinito, de la función por esa exponencial que es menos sigma t de t, bueno, y con el j omega y todo lo demás, pero la idea es ver la energía que tiene esta función si yo la integro en esta dirección, sigma tiene que ser positivo para que esta exponencial decrezca y entonces al final me pueda cancelar la función original. Porque es que si sigma, ¿verdad? Con sigma positivo, esto converge. Y con sigma negativo, no converge. O tiende a infinito. Entonces, las señales derechas tienen una región de convergencia que está a la derecha de un valor sigma. Y no necesariamente es el cero. Pero eso sí es importante. Por eso les digo, son las imágenes de la página 203. Ahorita las copio, de hecho. Entonces lo que dice es que a partir de un valor sigma en el plano complejo que puede estar a la izquierda o a la derecha del eje J omega, eso depende de si hay transformado o no hay transformado de Fourier. Entonces la región de convergencia está a partir de un sigma de cierto valor, todo hacia la derecha. Si la señal es izquierda, que sería lo contrario, que tiene un montón de valores desde menos infinito hasta 1, entonces la exponencial que necesito para cancelarla tendría que ser con valores de sigma menores a cierto valor. Y entonces la región de convergencia queda al otro lado. Y toda esta historia va porque hay señales que no son ni izquierdas ni derechas, sino que tienen valores hacia menos infinito y hacia más infinito. Por ejemplo, una señal, si yo quiero calcular la transformada a una señal que sea así, que sería el valor absoluto de t, y esto es t. Esta es complicada porque el problema es que aquí es abierta, ¿verdad? Y aquí es abierta también. Entonces la integral de todo esto diverge por todo lado. Entonces para poder hacerla yo necesito partirla en dos, una que sea así y la otra que sea así.
y necesito multiplicar cada una por la exponencial apropiada. Lo que pasa es que la exponencial que multiplique en la de arriba tiene que ser decreciente y la exponencial que multiplique en esta otra tiene que ser creciente para que, bueno, a partir de cero todo se vuelva cero y antes de cero todo se vuelva cero y entonces las pueda cancelar. De esta manera, esta tiene una región de convergencia positiva y esta tiene una región de convergencia negativa. Y entonces una señal que no es ni izquierda ni derecha, que sería esta aquí, esta es una señal bilateral, necesita de las dos mitades y entonces tendría una región de convergencia que es ¿cómo se llama? Una región entre dos líneas verticales. Entonces voy a poner aquí de este libro que estamos en la página 203. Pero yo creo que aquí las páginas son un poquito diferentes. Y esto me lo voy a brincar. Es esta imagen. Lo que quería explicar es esto. Si la señal es finita y acotada, converge en todo el plano complejo. Pero si la señal inicia en un valor y tiene valores hacia la derecha, yo necesito que la exponencial que le ponga a esto cancele toda la parte de la derecha. Entonces tiene que ser una exponencial decreciente. Por lo tanto, sigma tiene que ser mayor que cierto parámetro, ¿verdad? Y va a depender también de las características de la función. No siempre es cero, pero la región de convergencia es hacia la derecha, ¿verdad? De un valor. Si por el otro lado la función tiene valores hasta un T2, entonces tendría que la región de convergencia va toda hacia la izquierda. Y si la función tiene hacia la izquierda y a la derecha valores hacia infinito y menos infinito, la región de convergencia está entre dos barras. Y esto es muy importante porque todas estas funciones, ¿verdad? Como esta x de t, tienen energía finita y podríamos calcularle la transformada de Laplace, pero van a tener una región de convergencia que está contenida entre dos puntos. Ahora, otra cosa importante de la transformada de Laplace es que la región de convergencia siempre está, por lo general, está entre el borde de los polos de la función ya transformada. Entonces, para explicar eso, busquemos un ejemplo. Si tenemos una función o podríamos hacerlo con las que ya hemos hecho anteriormente también. Las funciones que transformamos en la clase pasada, la primera era esta exponencial e a la menos at. Dijimos que, bueno, dependiendo del valor de a, así tenemos que ponerle la región de convergencia para que cancele de un lado o del otro. Entonces, escojamos esta, digamos, si a es mayor que 0, entonces sería una decreciente. Esto converge a la derecha de un valor. Esta otra también debería converger a la derecha de otro valor porque las dos son funciones derechas, ¿verdad? Entonces, siguiendo con lo que estamos viendo, las dos deberían converger hacia la derecha de una región de convergencia. Y cuando hacemos la integral, aquí queda una función. Esta función tiene polos. Entonces, en este caso, solo tiene un polo que lo estamos dibujando. Generalmente convergen a la derecha de los polos. Las regiones de convergencia no incluyen a los polos de la función. Y entonces, si hay una función de transferencia, si una señal o un sistema, lo que sea, si una señal tiene una transformada de Laplace que está escrita en términos de un numerador de S y un denominador de S. Por ejemplo, una señal que sea S-1, S más 2 y aquí S menos J, S más 3 y S más J. Podemos dibujarle todos los ceros y los polos a esta función. Entonces, esta me la acabo de inventar. La cuestión es entonces, en un plano complejo, graficar que esto es J omega y esto es sigma. Y vamos a entonces encontrar
todos los ceros y los polos de esta función. Los polos serían los del denominador, que estarían entonces, intencionalmente aquí puse que no se cancele ninguno. Que s igual a j me indefine. Entonces aquí está j. S igual a menos j indefine también. Y s igual a menos 3. 1, 2, 3. Entonces aquí está menos 3. Esos son polos que tiene la función. Ahora, la cuestión es que esto puede escribir diferentes tipos de señales o sistemas, ¿verdad? Lo importante es que la región de convergencia nunca va a contener los polos. Entonces, hay varias, igual que hicimos para las series de Laurent, ¿verdad? Hay varias opciones para calcular aquí las regiones de convergencia. Una posible región de convergencia es la que está de aquí hacia la derecha. Vamos a ver. Toda esta es una primera región de convergencia. Otra segunda posible región de convergencia es la que está aquí en medio. Y otra tercera es la que está aquí del lado izquierdo. Ahí es que no se ve muy bien. Así. Entonces, existen 3 posibles R o C para esta función que está aquí, por solo el hecho de tener los polos. Las regiones de convergencia nunca tienen a los polos, entonces o es de aquí para atrás, en el caso de que sea una señal izquierda, o de aquí para la derecha, en el caso de que sea una señal derecha, o aquí en medio si es una combinación de señales izquierdas y derechas, ¿verdad? Que en este caso, en la mitad, una parte tendría de aquí para acá y la otra parte tendría de aquí para acá. Y entonces hay diferentes señales que pueden tener esas diferentes regiones de convergencia. En otras palabras, esta función tendría que tener una transformada inversa y para poder calcularla necesitamos la región de convergencia también. El problema de las transformadas inversas es que son un poco más difíciles de calcular porque la integral es, bueno, de las integrales más complicadas que hay en este curso. Ok, entonces, ya vimos la interpretación de qué significa la frecuencia compleja en parte real imaginaria. Vimos para funciones acotadas y funciones izquierdas y derechas que las regiones de convergencia pueden estar hacia la izquierda o hacia la derecha o en medio de los polos que queden. Nunca van a contener los polos, eso sí, no se puede. Y bueno, por ahora esto sería lo más importante de interpretación. Ahora, igual, bueno, en la clase 24 vimos cómo calcular las transformadas de Laplace usando la integral. En esta clase 25 estamos viendo algunas particularidades de las regiones de convergencia, que a veces es más fácil determinarlas así gráficamente. Y ahora nos queda ver las propiedades, que estas solo las voy a mencionar con las diferencias que tenemos. Propiedades de la transformada de Laplace. Entonces, para no hacer esto muy largo, voy a abrir el formulario. En el formulario hay tablas de todo, ¿verdad? Entonces, en este formulario están las transformadas de Fourier comunes, la transformada directa a la inversa, ya hasta lo vimos, las propiedades de la transformada de Fourier. Aquí estamos viendo las de Laplace. Entonces, la transformada bilateral de Laplace está definida como x de t por la exponencial de e a la menos st de t. La inversa no la hemos visto. La inversa es complicada porque es una integral compleja. Es de números complejos por todo lado. ¿Ven? Que aquí se integra sobre inclusive una línea de integración que va paralela a uno de los ejes. Entonces, esa la vemos en un rato, en otra clase. La cuestión es que hay varias propiedades. Las propiedades son muy parecidas a las propiedades de la transformada de Fourier porque tienen su mismo origen, ¿verdad? Por ejemplo, la propiedad de linealidad es la misma, pero hay algunas consideraciones en cuanto a las regiones de convergencia. Las regiones de convergencia se modifican ligeramente dependiendo de lo que estemos haciendo. Entonces, cada una de las propiedades va a modificar la región de convergencia de alguna manera. Y eso es lo que hay que revisar.
Entonces, la intención sería no verlas así con toda la demostración del mundo, pero sí entender suficiente para poder utilizarlas. Y más abajo están una tabla de transformadas. Entonces tenemos varias señales en el tiempo, por ejemplo, un delta o un escalón, señales que tienen exponenciales como de t, coseno, e a la t con coseno, derivadas de los delta, etcétera. Todas estas son señales en el tiempo que tienen sus transformadas. Entonces, estas son funciones elementales y arriba tenemos las propiedades. Para ir viendo las propiedades, todo esto está en la página 204. La primera, que es linealidad, no la vamos a explicar porque es bastante sencilla. Bueno, es que ahí sí hay que explicar la región de convergencia. Entonces, aquí tenemos la combinación lineal de funciones en el tiempo. Es la combinación lineal de sus transformadas porque son integrales y las constantes salen de la integral y entonces yo puedo hacer combinaciones lineales teniendo en cuenta las dos cosas, las dos características de los sistemas lineales que son el producto escalar y la suma, ¿verdad? Ahora, la región de convergencia es la intersección de dos regiones. Entonces tiene que ser por lo menos, y aquí hay un mayor igual, tiene que ser por lo menos la intersección de las dos regiones, ¿verdad? Y a veces las regiones no se intersecan, entonces hay que tener cuidado con cómo se intersecan esas regiones. Vamos a ver. Es que hay muchos ejemplos, pero aquí no están. Un ejemplo de eso sería si tomamos, por ejemplo, esta morada y esta amarilla nunca se intersecan. Entonces, la intersección de estas dos da vacío y la transformada no existe, ¿verdad? La única forma de que la transformada exista sería entonces que las dos coincidan en cierto valor, que sería esta parte que está entre dos líneas verticales. Entonces, esta primera lo que dice es que yo puedo usar la propiedad de linealidad, la puedo usar normalmente, pero tengo que tener en cuenta que la suma de dos transformadas convergen en una región donde se intersecan. Entonces yo no puedo sumar dos transformadas así nomás sin modificar las regiones de convergencia. Si x1 de t converge en R1, que es una región del plano complejo, y x2 converge en R2, y yo las intento sumar, yo las puedo sumar, pero la suma converge en estas dos, en la intersección de las dos. Entonces la suma completa, podría seguirlas viendo por aparte, pero para sumarlas necesito hacer la intersección. Si la función es real, esta propiedad es interesante. Lo que dice es, ¿se acuerdan que había una propiedad de conjugación en las transformadas de Fourier? Y tenía que ver con funciones hermíticas, que eran funciones que cuando se conjugan hay que invertir la variable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la conjugación aquí arriba era hermítica porque conjugar x en el tiempo es conjugar x en la frecuencia, pero con un menos. Eso se llamaba una función hermítica, que su conjugado es igual al negativo del argumento. Entonces aquí es un poquito diferente. Aquí la conjugación conjuga también la variable. Y entonces, si quiero calcular el conjugado de x de t, tengo que tomar la función conjugada de la transformada y conjugarle la variable. Entonces, conjugar ese sigue siendo sigma más j omega. Entonces, al final, en la expresión final de la transformada, digamos que haya quedado algo como esto, ¿verdad? Conjugar ese es solamente conjugar j omega y dejar la parte real sin tocar. También tenemos desplazamientos temporales y desplazamientos en frecuencia, que esta es casi igual que las de la transformada de Fourier. Entonces, desplazar en el tiempo equivale a multiplicar la frecuencia por e a la menos s tau, donde tau fue el tiempo que desplazamos. A la inversa, si desplazamos la frecuencia o desplazamos el espectro de frecuencias,
tenemos que multiplicar por una exponencial en el tiempo. La cuestión aquí con esto es que desplazar en el tiempo me deja la misma región de convergencia, pero desplazar en la frecuencia me desplaza la región de convergencia. Y esto se puede entender en términos de un mapeo. Digamos que yo tengo... Estos no son tan complicados como los de la primera parte del curso, pero siguen siendo mapeos. La cuestión es esta. Digamos que yo tengo aquí sigma y j omega. Este es el plano complejo. Yo tenía por aquí, digamos, un polo y tengo una región de convergencia a la derecha de ese polo. Entonces, esto es lo que yo llamo región 1, que es nada más una región que está delimitada por algún valor de sigma, ¿verdad? Entonces, resulta que si yo muevo la frecuencia, o sea, aquí, este desplazamiento en frecuencia, yo necesito tomar todos los puntos de S y moverlos por un S0. Y entonces eso en el tiempo se ve como E a la S0t por este X de t. Pero cuando yo a cada uno de los puntos del plano le resto un S0, yo lo que tengo que hacer, S0 puede ser cualquier número complejo, ¿verdad? En este plano. Entonces digamos que S0 sea este valor, que es como un cuadrito en el horizontal y un cuadrito en el vertical. Entonces a todos los puntos, ¿verdad? S menos S0, yo tengo que evaluar entonces la transformada, pero con ese desplazamiento. Y entonces eso equivale a volver a centrar esto y ponerlo aquí en el puro centro. Entonces bueno, la región de convergencia se va a mover. Y por eso entonces aquí la región de convergencia queda en R más S0. Es decir, si yo tenía aquí este valor original de sigma, yo tengo que mover esto y entonces los polos se mueven y se mueve la región de convergencia. Y se pueden ver como mapeos, ¿verdad? Entonces, al hacer modificaciones en la frecuencia, aquí van a pasar cosas. Lo del conjugado les decía que es conjugar la variable. Invertir en el tiempo es invertir en la frecuencia con la propiedad de que se invierte la región de convergencia. Entonces, si antes quedaba hacia la derecha, ahora queda hacia la izquierda. Escalamiento en temporal es la misma función que para las transformadas de Fourier, y la región de convergencia también se mapea con un escalamiento. Ahora, A era un número complejo, entonces la región de convergencia de estas transformadas de Laplace pueden escalar y pueden rotar, porque escalan por la magnitud de A y rotan por el ángulo que tiene A. Hemos visto también propiedad de convolución, que solo la vamos a usar en una dirección. Entonces, la convolución de dos señales en el tiempo es igual al producto de sus transformadas y la región de convergencia es la intersección de las dos. Derivar es multiplicar la función por S, igual que hacíamos antes, que derivar en Fourier era multiplicar por j omega. Entonces, las derivadas es multiplicar por j omega, y esa propiedad la vamos a usar mucho para resolver ecuaciones diferenciales, que fue lo que les dije. Entonces, esta propiedad es importantísima porque me permite resolver ecuaciones diferenciales de órdenes superiores, inclusive, de una manera muy sencilla. Vamos a ver ejemplos prácticos la mañana, posiblemente, porque la última clase, la del jueves, es de Z. Pues mañana vemos algunos ejemplos prácticos de cómo usar esto para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Derivar varias veces es multiplicar por S a la n. Integrar es la operación inversa. En este caso es la derivada esta sería la operación en sentido contrario. Si yo derivo el espectro de frecuencias, a la magnitud la multiplico por menos t. Y integrar es multiplicar por 1 entre S, que siempre ha tenido un problema, ¿verdad? Aquí en Fourier necesitábamos sumarle la componente CD. Y bueno, este no viene, pero siempre deberíamos tener en mente de que hay señales con componente CD, aunque para poder transformar, no sé, igual se podían transformar señales con componente CD.
que aquí no la tenemos. Pero bueno, esta tabla tiene propiedades que se pueden usar para poder calcularle la transformada de Laplace a funciones que ya son conocidas. Y las funciones que ya son conocidas son todas estas que están aquí en la tabla, que como les dije, no las vamos a demostrar, solamente las vamos a usar para hacer diferentes cálculos. Algunas ya las vimos, por ejemplo esta, que es 1 entre s menos a, que era la transformada de una exponencial acotada desde un lado, ¿verdad? Y entonces aquí con los menos y los signos, cambian los signos del resultado, que por ahí tienen que haber tablas de esto con todavía más información, pero estas son como las básicas. Y propiedades en realidad uno lo que usa más son las tablas, entonces creo que no vamos a profundizar más que solo en estas que están en el formulario. Y creo que eso sería. Lo que sí tendríamos que hacer son algunos ejemplos, pero no tengo ejemplos en este momento. Dame un segundo para ver qué más tenía que revisar hoy. Tal vez vale la pena, como aquí en estas tablas del formulario viene la transformada inversa, me gustaría dedicarle un ratito. El problema de la transformada inversa viene en la página 208. Y ya voy a eso entonces. Que para sacar una transformada inversa de Laplace, vamos a recordar que son transformaciones integrales. Entonces, la transformada inversa de Laplace se pone como L a la menos 1 de una función que ya está transformada. Entonces, es x de s. Y yo la voy a calcular como una integral, también desde menos infinito hasta más infinito, de la función transformada multiplicada por la operación inversa. Ahora, el problema es que yo no puedo escribir esto directamente. Vamos a poner, ¿cómo lo vamos a poner? voy a irlo copiando como está aquí en el libro. La transformada inversa de esta función sería, un segundo. Ya voy. Es que la explicación es un poco complicada. Si yo tengo una función transformada, esto tendría que ser lo mismo que x de sigma más j omega. ¿Verdad? Porque esa es la variable que escribe sigma más j omega, es la frecuencia compleja. Esto tiene que ser igual a la transformada de Fourier de x de t multiplicada por e a la menos sigma t. Porque dijimos que la transformada de Laplace es la transformada de Fourier multiplicada por este factor de escala. ¿Verdad? Eso lo hicimos cuando hicimos en sentido directo. Entonces el factor de escala queda por ahí. No se llama factor de escala, pero esa es como la forma más fácil de interpretarlo, ¿verdad? Entonces, la transformada directa la podemos poner, ya voy a la inversa, la transformada directa la podemos poner en términos de esa transformada, que era desde menos infinito hasta infinito de x de t por e a la menos sigma t multiplicada por e a la menos j omega t de t, que esta es la transformada directa. De hecho, pues más adelante, en general aquí en este curso uno todo lo trata de hacer a mano y esa es la intención, pero hay calculadores y bueno, Octave también resuelven, hay un paquete de matemática simbólica que se llama Symbolic, de hecho, y Python tiene un paquete de matemática simbólica. Todos esos programas pueden hacer estas integrales simbólicas. Incluso hay calculadoras como las Texas Instruments y las Hewlett Packard
que hacen estas integrales de manera simbólica. Y entonces uno puede calcular las transformadas así con, con todas las letras. Pero bueno, esta sería la definición entonces. Generalmente esas calculadoras no traen la función de transformada, pero uno la puede programar programando esta integral. Aquí entonces hay que buscar la transformada inversa. Para la transformada inversa, lo que tendríamos que buscar es entonces cómo regresar a x de t por e a la menos sigma t, que estaría en términos de una transformada inversa de Fourier. Fourier a la menos 1 de x sigma más j omega. Eso tiene que ser válido, porque si yo voy a que la transformada directa es la transformada de Fourier con este factor de escala, entonces la transformada inversa de una función me tiene que devolver el argumento, ¿verdad? Es como darle vuelta a estos términos, ¿verdad? Si yo tengo que esto es y es una transformación de x, entonces yo sé que x es la función inversa de y. ¿Sí se entiende, verdad? Y entonces le doy vuelta. Lo que está aquí abajo es exactamente eso, es buscarle la función inversa a la transformada de Fourier. Entonces ya teníamos una operación que describía la transformada inversa de Fourier. Voy a pasar esto de página porque esto es complicado. Ok, entonces dijimos que la directa ya es bien reconocida, sabemos cómo se calcula, la inversa tiene que ser al revés, y entonces sí teníamos una ecuación para la transformada inversa de Fourier. La transformada inversa de Fourier se ponía como la integral desde menos infinito hasta más infinito. Vamos a ponerle ahora x de sigma más j omega, y aquí vamos a ponerle la inversa de Fourier. La inversa de Fourier es e a la j omega t de omega. Esta es la transformada inversa de Fourier. Eso tiene que ser igual a x de t por e a la menos sigma t, ¿verdad? Hasta ahí no hay ninguna novedad. Solo hicimos la función inversa y pusimos la transformada inversa de Fourier. Ahora, el problema es que aquí tenemos a omega del lado derecho, pero aquí la función quedó en términos de sigma más j omega. Entonces hay que hacer un cambio de variable. El cambio de variable va a ser para ponerlo en términos de s. Y para hacer eso, lo que vamos a hacer, y además lo que queremos es la transformada inversa de una y que nos quede solo x de t. Entonces vamos a multiplicar ambos lados por e a la sigma t, para que el de la izquierda se cancele y aquí a la derecha nos quede uno adentro. Y entonces e a la sigma t lo podemos meter directamente. Y entonces queda x, sigma era un valor, ¿verdad? J omega es la variable de integración, entonces sigma es constante para esta integral, por eso es que lo meto. Y entonces me queda e a la sigma t, e a la j omega t de omega, y ya obtenemos una expresión que me devuelve x de t, solo que adentro hay que reacomodarla. Entonces esto va a ser x de sigma más j omega, e a la sigma más j omega t de omega. Y aquí entonces tenemos sigma más j omega, que no es otra cosa que s, sigma más j omega, que es s, pero necesitamos cambiar la variable omega por s. Y entonces aquí vamos a hacer el cambio de variable. Este es el pedacito más difícil, ¿verdad? Entonces lo que tendríamos que hacer es que s es sigma más j omega. Y un diferencial de s sería entonces, este de aquí se cancela porque es una constante. Y este de aquí me da j de omega. Un segundo para ver. Sí, está bien.
¿verdad? Tiene sentido. Yo defino S y tengo que derivar y entonces me queda el diferencial de este otro lado. Derivación implícita se llama esto, ¿verdad? Y ahora necesito buscar cuáles son los nuevos límites de integración, porque si yo antes tenía en términos de omega, estos son los límites en términos de omega y yo necesito entonces cambiarlos. No, de hecho no necesito mover nada. Lo que necesito es, este de aquí es, vamos a ver, este aquí es omega 1 y este aquí es omega 2. Entonces yo necesito calcular S1 y S2, que son los nuevos límites de integración, que los calculo con este aquí. Entonces sería sigma más J omega 1 y sigma más J omega 2. Entonces desde menos infinito y este sería sigma hasta más infinito. Entonces resulta que la integral que queda es una integral complicadísima porque ahora tenemos una integral desde sigma menos j infinito hasta sigma más j infinito, que es una integral compleja alrededor de una línea, o bueno, sobre una línea que va paralela al eje j omega desplazada por un sigma, ya casi lo hacemos gráficamente, y entonces ahora este sí me queda x de s a la st de s. Y un segundo, porque me sobra un j. El j que me queda va afuera con un 2pi, porque el 2pi era parte de Fourier. Cuando hacíamos la de Fourier, me quedaba 1 entre 2pi. Y entonces aquí queda 1 entre 2pi. Aquí queda 1 entre 2pi. Y cuando hacemos el cambio de variable de omega a ds, nos queda 1 entre 2pi j. Porque ds era jw y entonces dw, perdón, de omega, es ds sobre j. Entonces este ds sobre j, la j sale aquí afuera, ¿verdad? Entonces esta aquí es la transformada inversa de Laplace. Y Pablo dice que solo se usa en caso de emergencia porque es muy difícil de hacer y aún con todo el conocimiento de causa es muy fácil cometer errores. Resulta que esta integral es tomar en el plano complejo que está definido por sigma y j omega un valor de sigma definido, por ejemplo aquí. De hecho, lo hacen de este lado porque la mayoría de funciones que tenemos describen regiones de convergencia que son hacia la derecha. Entonces, iniciamos desde menos infinito hasta infinito, integrando para acá. Y es una integral de línea, ¿verdad? Una integral de contorno. El problema es que el contorno no es cerrado, entonces no podemos usar los teoremas de Cauchy. Y en la primera parte del curso, una de las partes que nos saltamos, de hecho, porque no nos dio tiempo tampoco, cuando vimos las clases de integración, uno puede cambiar estos límites por constantes reales. Y entonces, en realidad no reales, solamente ponerle JR y aquí JR y después sacar el límite cuando R tiende a infinito. Eso se llama integrar, cambiar una variable que se define, ¿verdad? Por una variable de integración y después tomar el límite. Entonces, eso se puede. Eso es una de las cosas que se hace. Entonces, aquí en el libro dice que se integra desde A hasta B, donde A y B después van a tender a menos infinito y hasta más infinito. El problema es que seguimos integrando alrededor de una línea o sobre una línea que está paralela al J omega. Y hacer esa integral eh, no es tan sencillo. Entonces, de las cosas que habíamos visto que tal vez pueden ser de utilidad, una de las cosillas que hemos visto es que si los límites son finitos, uno puede hacer un contorno cerrado. Y en ese contorno uno puede integrar. Ahora, el problema es que estas funciones x de s tienen polos y tienen ceros por todo lado. Entonces, digamos que los polos de esta función quedan por aquí. Y entonces, si yo hago un contorno y integro por el eje aquí, no los voy a encerrar. Y entonces no tengo la respuesta correcta porque además A y B tienden a infinito. Entonces, lo que se hace es que se hace una integral sobre semicírculos extensos, que fue lo que nos brincamos del curso. Perdón.
En su momento yo creo que también me lo había brincado cuando lo vi en la carrera la primera vez, que lo que se hace es que se dibuja un círculo. Vamos a ver. Si me calza ahí. El problema es que no sé exactamente dónde centrarlo. Creo que tiene que estar centrado en el origen y entonces aquí no me va a calzar la escala. Corramos esto aquí y aquí los polos en alguna parte del sigma negativo, que el contorno los encierre, pero que el radio de este círculo también se tome hacia infinito. Entonces esto es lo que se llama integrar por un contorno gamma. Y entonces vamos a hacer la integral de contorno sobre este contorno que encierra los polos. El problema que tenemos y por qué es tan complicado es, bueno, primero porque es cálculo ya bastante avanzado con integrales complejas, y el segundo es que la función, habíamos dicho que la función, si es una función de transferencia HDS, tiene que estar escrita en términos de un numerador y un denominador. Entonces resulta que hay funciones que tienen, por ejemplo, S-1 y aquí tienen S+2 o S+1, S-3. Esta tiene un cero y dos polos. Pero resulta que la mayoría de las funciones tienen que tener un número igual de ceros y de polos. Entonces podríamos decir que otro cero, el otro cero que tiene esta función, es cuando S tiende a infinito, porque si S tiende a infinito, el límite de esto, ¿verdad? Cuando S tiende a infinito de esta HDS es igual a cero. Entonces yo puedo decir que S tiende a infinito es un cero de esa función. Y este S en infinito queda fuera de este círculo. No sé en dónde, pero queda fuera de ese círculo. Entonces imagínense lo que pasa si esta es una función propia, ¿verdad? Porque tiene más polos que ceros. Pero si las funciones son impropias, tendrían más ceros que polos y tendrían polos en el infinito. Y entonces este contorno hay polos que no encierra y no nos da el resultado correcto. Entonces es demasiado complicado hacer esta integral. Por eso lo que menciona Pablo también en su curso es que no se van a hacer estas, se van a hacer solo en casos de emergencia, donde sea algo así súper complicado. Pero la mayoría de funciones que tenemos en la práctica son, y ya para hacer tal vez un ejemplo de, de transformada inversa, lo que iba a ver mañana, pero bueno, ya me adelanté, es determine la transformada inversa, y no la hacemos por integral de contorno, la vamos a hacer descomponiendo una función. Entonces, si tenemos x de s a la 3 menos 1 entre s a la 2 menos 1, esta función tiene ese problema. Esta función es una función impropia, que ya de primera entrada no se puede hacer con la integral. Está horrible porque los polos, hay un polo que está en infinito. Ese polo, como tiene, ¿verdad? Ah, tiene más orden arriba que abajo. Entonces tiene tres ceros, pero también debería tener tres polos, dos que están definidos y uno más en infinito. Entonces, como es impropia, no lo puedo sacar por esta teoría. Lo que vamos a hacer es que vamos a descomponer esta por división polinomial o por fracciones parciales. Entonces, por división polinomial, tendríamos que poner aquí S a la 3 menos 1. Lo que pasa es que también hay que ordenarla, ¿verdad? Y sabíamos que dependiendo del orden de estas cosas, nos van a quedar potencias positivas, potencias negativas, etcétera. Entonces aquí hay que tener cierto orden. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a copiar la solución que está en el libro, y lo que dice es que aquí vamos a ponerla en orden decreciente. Y entonces hacemos división polinomial como siempre lo hemos hecho. Esto me da S, ¿verdad? Y entonces aquí voy a multiplicar eh, menos, y aquí pongo el resultado de la multiplicación. Entonces eso es S al cubo menos S. Y entonces de este me da 0 y este me da eh, menos 1 más S.
o al revés, S menos 1, porque la cuestión es que este menos 1 va hasta el puro final, ¿verdad? Y entonces aquí tengo 0S cuadrado, 0S menos 1, y entonces, de hecho, este iría alineado acá. Y entonces 0, este es 0S cuadrado, luego este es S positivo, porque es 0S menos S es más S, y este me queda menos 1, S menos 1. Entonces, la cuestión es que esta de aquí, uno la puede acomodar sin tener que seguir haciendo toda la división, porque el problema es que aquí me van a salir todas las potencias negativas, ¿verdad? Y no quiero que me salga una sumatoria. Técnicamente puede salir, ¿verdad? Y puedo sacarle la serie de la serie de potencias. Pero lo que quiero es expresar esto en términos del resultado, que el resultado sería ese, y este residuo que quedó. Y el residuo entonces lo vamos a poner como S menos 1, que fue lo que sobró, entre S cuadrado menos 1, ¿verdad? Este aquí es el residuo. Y este aquí es el cociente. Cociente se llama, ¿verdad? Y el de aquí es no, espérense, el cociente es el de abajo. Ya se me olvidaron los nombres. El de aquí es el divisor. Y este es el dividendo y este es el cociente. Qué enredo. Ya me tienen que volver a la escuela. Ok, el residuo va arriba y aquí entre lo que estoy dividiendo va de lado abajo, porque no terminé la división, ¿verdad? Si hubiera querido, puedo seguir haciendo esta y la sigo, la sigo, la sigo. Ahora, esta tiene la característica de que ya es una función por sí misma, S, ¿verdad? Y esta ya es una función propia. Entonces, si tenía una ecuación que es impropia, que tiene más orden en el numerador, la convertí en función propia con división polinomial. Esta S debería tener transformada, que la puedo revisar en la tabla. Y entonces en la tabla vemos que la transformada de S, ¿dónde está? Bueno, aquí por ejemplo S a la N, es la enésima derivada de un delta. Y entonces aquí lo que vamos a poner es que, bueno, voy a hacerlo aquí de una vez. Que esta de aquí está en el dominio de la frecuencia y la paso a la otra, y entonces sería la derivada de un delta. Ajá. Y esta otra habría que pasarla, y esta la pasamos, un segundo. Aquí me falta un paso. Esta de aquí, S menos 1 entre S cuadrado menos 1, vamos a factorizar el denominador. Es que eso no está hecho en el libro. Entonces, bueno, antes de seguir, esta quedaría igual a S más, y esto es S menos 1, y esto es S cuadrado menos 1, entonces es S menos 1, S más 1. Y entonces se cancela esta con esta, y entonces me queda S más 1 entre S más 1. Esta de aquí también se parece a otra de las que teníamos. Este es el relleno porque es en frecuencia. 1 entre S más 1 fue de las primeras que hicimos. 1 entre S menos A es esta aquí, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es ponerle A igual a menos 1 para que nos quede igual. Entonces me va a quedar menos C a la menos T por U de menos T. Lo que pasa es que también hay que ver en qué región de convergencia estaba. Aquí la transformada dice que es E a la menos T por U de T para la región de convergencia en la que estamos, porque aquí está para regiones negativas y aquí está para regiones positivas. Entonces nos quedó. También es porque esta de aquí, es que no puede saber si son derechas o izquierdas. Esto debería decirlo
Vamos a ver. Ok, durante la solución dice, se ha asumido que la señal es causal. Entonces, si la señal es causal, es derecha. Vamos a anotar eso en el enunciado. Yo siempre pongo las condiciones en el enunciado. Entonces, suponga x de t causal significa que es derecha, significa que la región de convergencia también es derecha, es decir, que sigma, perdón, que sí, que tiene que haber un valor sigma y que la región de convergencia es mayor que ese sigma. Es esto que está aquí, sigma mayor que A, ¿verdad? Porque si fuera la otra, vemos que aquí sigma es menor que A, entonces esta es la que nos da negativos, pero esto sería si la señal no fuera causal. Como la señal es causal, es derecha y entonces tenemos las regiones de convergencia positivas. Y entonces esto es E a la AT por U de T, donde A era menos 1. Y entonces nos queda E a la menos 1 por U de T. Pero entonces para transformarla, para hacer la transformada inversa, usamos las tablas con las regiones de convergencia. No hay forma en este curso de que los ponga a hacer esto porque es demasiado complicado y porque además nos brincamos esta parte de las clases de integración. Entonces, las transformadas inversas que vamos a hacer en la práctica y en todos los cursos que siguen en realidad, porque estas integrales de contornos con semicírculos extensos se llaman, son bastante complicadas. Entonces, la mayoría de funciones que vamos a tener primero son de señales que son causales o sistemas que son causales. Y las vamos a hacer en términos de tablas, utilizando descomposición o en fracciones parciales o divisiones polinomiales con residuos para llegar a unas que sí podamos transformar en sentido contrario. Ok, entonces eso es de transformadas inversas. Creo que ya es suficiente materia por hoy. Hay una tabla, bueno, no, las tablas ya las vimos, de las transformadas bilaterales. Estas se llaman transformadas bilaterales porque, bueno, aplican, no es exactamente porque sean funciones bilaterales, pero sí, porque la cuestión es que en la transformada, en la definición de transformada de Laplace, estamos integrando desde menos infinito hasta infinito. A eso es a lo que se le llama bilateral, a que está desde menos infinito hasta infinito, es decir, que toma todo el rango de la variable temporal. Las clases de mañana tratan sobre sistemas físicos. Vamos a ver circuitos y algunos ejemplos con circuitos. Los circuitos son sistemas causales. Un circuito no puede producir salida si no le ha aplicado la entrada correspondiente, excepto que sea un oscilador, etc. Pero la mayoría de circuitos pasivos, digamos, el problema es que los osciladores también tienen su función de transferencia y retroalimentación, un montón de cosas, y entonces ya se vuelve más complicado, pero si son sistemas de componentes pasivos, un elemento pasivo no me va a dar salida hasta que yo no le aplique la entrada. Entonces, esta integral se puede transformar y se le puede poner un 0 aquí, o lo que es lo mismo, se multiplica esto por u de t, y se llama la transformada unilateral y sirve para sistemas que son causales. Causales es que producen la salida después de aplicar la entrada. Entonces, a eso nos vamos a dedicar mañana. Por ahora, entonces, para hacer un resumen de la clase y ya terminar por hoy. Vimos la transformada de Laplace. La transformada directa es bastante sencilla de hacer. El único cuidado que hay que tener es este factor de atenuación, pero las demás, bueno, además del factor de atenuación, las regiones de convergencia, que las integrales convergen solo si hay algunos requisitos para estas variables que multiplican a los infinitos. Entonces, la región de convergencia y los polos son necesarias para poder definir a las transformadas de Laplace. Entonces son transformadas de Fourier, pero tienen un coeficiente de atenuación y eso se puede definir como frecuencia compleja, que en realidad es un plano complejo donde J omega es la frecuencia convencional y este sigma se denomina frecuencia compleja, pero en realidad es solo una variable, ¿verdad? Es una variable ahí de atenuación que estamos poniendo en este plano para poner que, bueno, ese va, se llama frecuencia compleja porque al final
nos da una transformación integral con un valor S aquí en el argumento, que S es igual a sigma más j omega, donde j omega tiene la parte imaginaria y sigma tiene la parte real. Pero todo bien, entonces de la transformada directa no hay ningún problema, casi todas las hacemos por integrales, de ahí podemos sacar todas las tablas y las regiones de convergencia están en las tablas, entonces no hay ningún problema. La transformada directa de Laplace es muy fácil. Las propiedades son casi las mismas, con el cuidado de que hay algunas que modifican las regiones de convergencia. Entonces, las regiones, generalmente, si son varias transformadas, tenemos que hacer la intersección de las regiones. Y si estamos desplazando en frecuencia o haciéndole algo a la frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo aquí menos S, entonces la región de convergencia también se invierte. Hay que tener cuidado con las regiones. Y aquí hay una tabla de transformadas bilaterales con las regiones de un lado y del otro de los polos, ¿verdad? Y de la última clase, que es de la de propiedades, hicimos primero una interpretación gráfica de qué es lo que significa sigma, porque uno no se imagina qué es sigma, ¿verdad? Y si uno tiene un equipo, el equipo le da la transformada de Fourier o la densidad espectral de potencia en términos de la transformada de Fourier, la transformada rápida de Fourier, etc. Sigma es un factor de escala o este e a la menos alfa t, lo tenemos para forzar de que las transformadas existan, porque hay señales que no tienen transformada de Fourier. Entonces, para forzar que las transformadas de Fourier existan, ponemos este término. Entonces, si variamos este parámetro, vamos a ver diferentes formas de onda. Pablo tiene un script muy bonito en las clases de él, creo que también en la 25, 20, no sé, la 24, donde se ve esto gráficamente en Octave. Entonces, importante es que esto es válido solo si estamos dentro de la región de convergencia. Si ya no salimos de la región de convergencia, no existe la transformada, entonces ahí estaría definida la función. Si las funciones son acotadas, la región de convergencia es todo el plano complejo. Si tienen parte derecha, la región de convergencia es la mitad derecha de un plano. Bueno, esta no lo copié, pero abrimos en el libro, ¿verdad? Una página donde venía que si la función es izquierda, la región de convergencia es izquierda, y si la función tiene cosas como estas que son bilaterales, necesitamos dos exponenciales y por lo tanto las regiones de convergencia se intersecan porque una función bilateral se puede descomponer en la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Eso lo hemos visto también con señales pares y impares. Cualquier señal se puede descomponer en señales periódicas, se puede descomponer en señales pares y impares. Aquí está lo de las regiones de convergencia. Vimos la tabla de propiedades, que en realidad solo las vimos por tablas, no hicimos mucha demostración, y vimos la transformada inversa del Laplace, que la derivación de la ecuación lleva a integrales complejas. Las integrales complejas son difíciles de resolver. En realidad no es tan complicado, aunque nos brincamos la parte relevante de integrales. Lo que hay que hacer es hacer cambios de variable, y entonces con puros cambios de variable y límites se puede resolver esto. Entonces, si aquí tenemos j omega y j infinito y j infinito, nada más vamos a ponerle una variable a, una variable b, y vamos a tomar después el límite cuando a tiende a infinito y el límite cuando b tiende a infinito. Entonces, después de evaluar, hay que asegurarse que eso converja. Y lo mismo con el radio de este círculo cuando hacemos la otra integral. Pero eso es mucha matemática. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a brincar la definición formal de la transformada inversa de Laplace. Está aquí y la tenemos, como dice Pablo, para casos de emergencia. Y nosotros lo que vamos a hacer es que a los sistemas que tenemos, que generalmente son sistemas causales, que están definidos, son funciones derechas, etcétera, vamos a hacer la división polinomial y vamos a hacer las transformadas por tabla. Entonces ya tenemos aquí las transformadas de Laplace y las propiedades y las transformadas bilaterales de funciones elementales. Con todo esto se puede hacer la práctica, y entonces para eso vamos a usar el examen, para hacer un poquito de práctica. No va a ser así súper extenso, pero la idea del examen es hacer alguna en particular de interés, tal vez para algún circuito. Entonces la clase de mañana es importante. Ok, aquí quedamos. Mañana vemos unilaterales y el jueves vemos Z, y se acabó. Muchas gracias, y por ahora quedamos hasta aquí. Nos vemos mañana. Bueno, profe, Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Brevedad. profe. Bueno, nos vemos. Gracias, profe. Con mucho gusto. Hasta luego. Profe.
Sí, Una voy. preguntilla. Ajá. Es que no es del curso, pero es que estaba viendo las selectivas, una que es procesamiento de señales digitales. Esa la da Pablo. No sabe, ajá, Vale y no sabe muchísimo más o la menos. pena y no sé cuándo la abren porque las selectivas las abren dependiendo de la cantidad de interesados que haya y de, ay, no sé exactamente, hay que preguntarle a Miguel cuáles son las que abren en cada semestre y así, depende de muchos factores, pero si hay un grupo grande de gente interesada en llevar alguna electiva, se pueden poner de acuerdo tal vez con la socia y levantan una lista y yo sé que les abren la electiva, porque hay varias Sí, no, es que electivas, ahí me está en esta línea, ¿verdad? De procesamiento de señales y de, había una de procesamiento de imágenes y cosas así interesantes. sí, sí, es que bueno, ahí me salió que este semestre la van a abrir, la de procesamiento de señales digitales, y es más matemática o más aplicable. Sí tiene mucha aplicación, pero es con Pablo. Y Pablo es a punta de scripts de Octave Sí lleva mucha matemática, por supuesto, porque todo esto son las bases. Pero es una área muy bonita porque es como la parte práctica de esto. Es que este curso es pura matemática, pero ya después ustedes usan esta matemática para un montón de cosas. Comunicaciones es puro esto, porque son modelaciones AM, FM, modelación de cuadratura y todo eso tiene que ver con esta matemática. Entonces esto les abre las puertas a un montón de cosas y aplicaciones así chivísimas de más adelante. Pero sí, si puede llevar selectiva, aproveche. Pablo es un gran profesor. De hecho, yo cuando llegué mi carrera me perdí todas esas selectivas, más puede llevar. Pero valen mucho la Bueno, pena. Son muy bonitas. a ver si agarro campo. Claro, Gracias, claro. profe. Bueno, nos hablamos entonces. Bueno, hasta luego. Pura vida.